¿Alguna vez sentiste que una parte de ti se quedó atrapada en una historia que ya no existe? Aunque esa persona ya no esté en tu vida, su energía parece seguir residiendo en tu mente, en tus recuerdos, en tu piel. Esa sensación persistente no siempre es amor. A veces, es apego disfrazado de nostalgia. Carl Jung decía que nos apegamos no solo a las personas, sino a las proyecciones inconscientes que colocamos sobre ellas. Es decir, amamos más la idea que creamos del otro que a la persona misma. Y esa idealización, cuando no se resuelve, se convierte en un ciclo de dolor difícil de romper. El apego emocional nos impide avanzar, nos hace repetir los mismos vínculos con diferentes rostros. Para desapegarnos, no basta con alejarnos físicamente. Necesitamos transformar la forma en que nos vinculamos con nosotros mismos y con nuestras heridas. Soltar no es olvidar. Soltar es recordar quién eras antes de perderte en esa relación. Es volver a ti con una mirada más consciente y amorosa. No se trata de borrar la experiencia, sino de dejar de cargarla con dolor. Por eso hoy te traigo 10 claves profundas, basadas en la psicología junguiana, la terapia emocional y el despertar espiritual. No son consejos vacíos. Son caminos hacia tu reconstrucción interior. Cada clave es una invitación a mirar adentro, a dejar de esperar que el otro cierre el ciclo por ti y asumir que tu libertad emocional es tuya y solo tuya. A veces, la vida no se trata de retener, sino de aprender a soltar con sabiduría. Desapegarte no significa que no amaste. Significa que eliges no seguir atado a una historia que ya no vibra contigo. Que decides honrar lo vivido sin permitir que eso defina tu presente. Prepárate para un viaje de introspección. Porque el verdadero desapego comienza donde termina la idealización. Y donde empieza el reencuentro contigo. Clave 1. Reconoce que no te apegaste a la persona, sino a lo que representaba. El primer paso para liberarte de un vínculo emocional es comprender que muchas veces no estás atado a la persona como tal, sino a lo que ella simbolizaba en tu vida. No te duele tanto su ausencia, sino el vacío que quedó de la ilusión que habías construido alrededor de ella. En psicología profunda, Jung afirmaba que proyectamos en los demás lo que no hemos descubierto en nosotros mismos. Eso significa que idealizamos al otro, no por lo que es, sino por lo que creemos que puede llenar dentro de nosotros. La persona se convierte en un contenedor de tus carencias. ¿Qué buscabas en esa relación? ¿Seguridad? ¿Admiración? ¿Una sensación de propósito? Muchas veces, la intensidad del apego proviene de una parte no sanada de ti que depositó en el otro la responsabilidad de completarte. Y ese es el error más común, buscar afuera lo que siempre debió nacer dentro. El duelo se hace más pesado cuando te resistes a aceptar que lo que extrañas no es al otro, sino la parte de ti que creíste encontrar en él. Esto no significa que el amor no fue real, sino que estaba sostenido por expectativas inconscientes que ahora puedes empezar a liberar. Haz el ejercicio de escribir qué aspectos admirabas o dependías en esa persona. Luego, al lado, escribe cómo podrías cultivar tú mismo esas cualidades. ¿Te gustaba su capacidad de escucha? ¿Su valentía? ¿Su presencia? ¿Puedes comenzar a ofrecerte eso a ti? Desapegarse emocionalmente implica asumir que el otro no era tu fuente, sino un reflejo temporal de una necesidad emocional profunda. Es ahí donde comienza la verdadera sanación, al reencontrarte contigo mismo y convertirte en lo que una vez buscaste. Jung decía que el autoconocimiento no es una tarea cómoda, pero es la única vía hacia la libertad. Cuando comprendes que el apego se alimenta de tus vacíos, no de la realidad del otro,
dejas de sufrir por quien se fue y empiezas a regresar a quien eres. Esta clave es una declaración de autonomía emocional. No necesitas aferrarte a una imagen del pasado para validarte. Puedes construir nuevas versiones de ti mismo sin depender de quienes ya no están. Porque lo que buscas no está allá afuera. Está dentro de ti, esperando ser reconocido. Clave 2. Expande tu conciencia a través de la sombra. Desapegarse emocionalmente no es un simple acto de voluntad, sino un proceso de autoconocimiento profundo. Según Carl Jung, la clave para transformarte está en integrar tu sombra, ese lado oculto de ti que contiene tus temores, deseos no expresados y heridas no sanadas. La sombra no es mala por naturaleza. Es simplemente todo aquello que no has querido mirar o aceptar. Cuando te apegas a alguien de forma intensa, muchas veces es porque esa persona activa partes de tu sombra que aún no has integrado. Por eso, incluso después de la separación, sigues sintiendo una conexión inexplicable. ¿Te dolió porque te dejó? ¿O porque te sentiste abandonado como en la infancia? ¿Te aferraste porque lo amabas? ¿O porque temías enfrentar tu propia soledad? Estas preguntas, aunque incómodas, son puertas hacia una conciencia más amplia y honesta de ti mismo. Vivir desde el inconsciente es vivir en automático. Y Jung nos decía que aquello que no hacemos consciente, lo terminamos llamando destino. Si repites vínculos similares, apegos intensos y rupturas dolorosas, es probable que estés repitiendo una herida que aún no ha sido vista con claridad. El desapego auténtico no ocurre solo por cortar el contacto o distraerte. Ocurre cuando eliges dejar de huir de ti. Cuando te detienes a observar qué parte de ti se sentía vacía y por qué. Cuando, en lugar de culpar al otro por tu dolor, decides responsabilizarte por lo que ese vínculo despertó en ti. Trabajar con tu sombra es un acto de madurez emocional. Implica enfrentar partes incómodas, reconocer errores, ver tu dependencia emocional no como debilidad, sino como un mensaje de tu inconsciente. No se trata de condenarte, sino de entenderte. La expansión de la conciencia no ocurre en momentos felices. Ocurre cuando te atreves a quedarte contigo mismo en medio del dolor. A no huir, a no tapar, a no distraerte. A mirar dentro. Porque ahí, justo donde más duele, está la semilla de tu crecimiento. Cuando integras la sombra, dejas de actuar desde la carencia y comienzas a amar desde la plenitud. Ya no eliges relaciones para llenar un vacío, sino para compartir desde tu totalidad. Y es entonces cuando el desapego ya no es un sacrificio, sino una elección sabia. Clave 3. El cambio es inevitable y sano. Una de las razones más profundas por las que permanecemos apegados a alguien es el miedo al cambio. Nos acostumbramos a una rutina emocional, a una identidad compartida, a un lugar en el mundo que sentíamos seguro, aunque ya no fuera sano. El cambio asusta porque nos enfrenta a lo desconocido. Alfred Adler, colega de Jung, sostenía que todo ser humano posee una fuerza interna que lo impulsa a superarse. Esta fuerza, llamada impulso vital o striving for superiority, se activa cuando dejamos de resistir el cambio y aceptamos que el dolor es parte del crecimiento. Permanecer en un apego disfuncional es, muchas veces, una forma de resistir esa evolución. Nos contamos historias para quedarnos, tal vez vuelva, quizá cambie, yo también cometí errores. Pero bajo esas narrativas se esconde una resistencia al vacío que deja el cambio. Sin embargo, ese vacío es fértil. Es el espacio donde puede brotar lo nuevo. Si permaneces en lo viejo solo por temor, bloqueas la posibilidad de crear una versión más auténtica y plena de ti. El cambio no solo es inevitable,
es necesario para que tu alma continúe desarrollándose. Jung hablaba de los momentos de ruptura como umbrales simbólicos. El dolor emocional no es una señal de que estás mal, sino de que estás en proceso de transformación. Algo se está desmoronando porque ya no puede sostenerse desde la mentira, desde la dependencia o desde la proyección. En vez de preguntarte por qué me pasó esto, empieza a preguntarte para qué. Esa sola modificación en tu lenguaje interno transforma el sufrimiento en significado. El cambio entonces deja de ser castigo y se convierte en camino. Permítete sentir el vértigo de lo nuevo. El silencio de lo incierto. La incomodidad de reconstruirte sin el otro. Todo eso forma parte del proceso. Y no estás fallando por sentirlo. Estás despertando. Estás renaciendo desde un lugar más honesto contigo. Cuando aceptas el cambio como parte natural de la vida, el desapego se vuelve menos doloroso. Comprendes que soltar no es una traición al amor vivido, sino una afirmación de tu amor propio. Porque quien se ama no se queda donde ya no crece. Clave 4. El ego quiere controlar, el alma quiere liberar. Una de las razones más potentes por las que nos cuesta desapegarnos es porque el ego odia soltar. El ego quiere tener razón, quiere cerrar ciclos con explicaciones, quiere ser validado, necesita ganar. Pero el alma no busca ganar. Busca ser libre. Y esa diferencia marca el camino del sufrimiento o de la paz. Carl Jung afirmaba que el ego es una función necesaria para la vida cotidiana, pero que cuando toma el control absoluto, se convierte en una cárcel psíquica. Nos hace reaccionar desde el miedo, la comparación, el orgullo herido. Nos ata no al amor, sino a la imagen del yo que no acepta haber perdido. Cuando permaneces atado a una relación solo porque no es justo como terminó o porque necesitas cerrar de una manera digna, es tu ego quien habla. El alma, en cambio, acepta que no siempre se obtiene una explicación. El alma comprende que no todo necesita una conclusión lógica para sanar. El desapego, entonces, no es una guerra que ganas. Es una rendición consciente. Una decisión profunda de dejar de controlar lo incontrolable. Dejar de buscar respuestas donde ya no hay preguntas vivas. Dejar de luchar para empezar a soltar. Esta clave te invita a preguntarte, ¿desde dónde estás sosteniendo tu dolor? ¿Desde tu necesidad de control? ¿Desde la herida de tu ego? ¿O desde un deseo genuino de comprensión? Porque si es el ego quien habla, el sufrimiento se perpetúa. Si es el alma quien guía, la paz empieza a nacer. Jung decía que el alma necesita atravesar su noche oscura para poder integrar su luz. Y a veces, soltar una relación es parte de esa noche oscura. Una renuncia que duele en la superficie, pero que abre espacio para el despertar interno. El alma no quiere poseer. Quiere recordar quién es. La gran lección aquí es entender que tu valía no está en ser elegido. Está en elegirte a ti mismo. Que no necesitas que el otro te reconozca para validar tu proceso. Que la verdadera liberación llega cuando te liberas de la idea de cómo deberían haber sido las cosas. Cuando eliges actuar desde el alma y no desde el ego, el desapego ya no es una pérdida, sino una elección sabia. Una elección que te devuelve tu energía, tu dignidad, tu centro. Y sobre todo, tu capacidad de amar sin perderte. Clave 5. El cuerpo también necesita soltar. El cuerpo guarda lo que la mente calla. Dolores físicos, insomnio o ansiedad pueden ser reflejo de emociones reprimidas. Sanar implica también moverse, bailar, llorar, respirar, correr. Liberar también es corporal.
Nuestro cuerpo no solo es testigo de nuestras experiencias emocionales, es también su archivo. Cuando un vínculo emocional se vuelve doloroso o no resuelto, no solo se instala en la mente, se enraiza en la espalda, en el estómago, en el pecho. Jung decía que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Muchas veces, lo que sentimos como un malestar físico es una emoción atrapada buscando salida. ¿Te ha pasado que, después de una ruptura, sientes un nudo en la garganta, insomnio o falta de energía? Eso no es casualidad. Es el cuerpo pidiendo ser escuchado. Porque no basta con decir ya lo superé si el cuerpo sigue tenso, contraído, en modo defensa. El cuerpo necesita un cierre emocional tanto como el corazón y la mente. Y ese cierre no siempre llega con palabras, a veces, llega con movimiento. El llanto, por ejemplo, es un acto fisiológico de liberación. Las lágrimas no son debilidad, son limpieza. Cuando lloras, tu sistema nervioso se regula. Estás procesando. Estás soltando. Pero si reprimes ese llanto, si lo escondes por vergüenza o costumbre, lo que no se libera en agua, se estanca en tensión muscular o en dolencias crónicas. Tu cuerpo siempre busca sanar, pero necesita que le abras el canal. Por eso, moverte es esencial. Caminar sin rumbo con una intención de liberación. Correr mientras repites mentalmente me libero. Bailar sin coreografía, dejando que el cuerpo exprese lo que las palabras no logran. Respirar profundamente, con conciencia, llevando el aire a los lugares donde más duele. Cada gesto corporal puede ser una forma de soltar. En terapias somáticas y psicocorporales, se ha demostrado que el trauma emocional vive en el cuerpo. No basta con entender por qué algo te dolió. Necesitas que el cuerpo también lo libere. Porque lo que no se expresa, se imprime en tu postura, en tu forma de caminar, en tu manera de respirar. Y en el fondo, seguir cargando emocionalmente es también seguir contrayéndote físicamente. El desapego emocional, entonces, no es solo un proceso mental o espiritual. Es también corporal. Es permitirte sentir el peso en el cuerpo. Y luego buscar conscientemente formas de soltarlo. Un masaje puede liberar una emoción contenida. Un grito ahogado en una almohada puede traer más alivio que 1000 pensamientos positivos. A veces, la terapia más profunda es la que haces en silencio, con el cuerpo como guía. Escucha tu cuerpo. Observa dónde se tensiona cuando piensas en esa persona. ¿Es el pecho? ¿El estómago? ¿La mandíbula? Esas zonas están hablándote. No las ignores. Llámalas a liberar contigo. A caminar contigo este duelo. Porque cuando el cuerpo se libera, el alma también se expande. Liberar desde el cuerpo es recordarte que no solo tienes que entender la pérdida, sino también soltarla físicamente. Es un acto de respeto hacia tu biología, hacia tu historia, hacia tu dolor. Es permitir que cada célula, cada músculo, cada suspiro vuelva a casa. Clave 6. Tu base emocional debe ser interna. Abraham Maslow fue un psicólogo humanista que propuso una de las teorías más influyentes del desarrollo humano, la pirámide de las necesidades. Según él, los seres humanos no solo buscan sobrevivir, sino también crecer, trascender, autorrealizarse. En la cima de su pirámide se encuentra ese estado de plenitud donde uno ya no actúa desde la carencia, sino desde la integridad. Pero llegar ahí exige una base emocional firme. Y muchas veces, esa base está puesta en lugares que se derrumban. Maslow hablaba de la autorrealización como la meta superior del ser humano. Pero muchas personas colocan el amor romántico como el centro de su equilibrio. Cuando ese amor falla,
todo se tambalea. Desapegarte es volver a construirte como tu propio eje. Desde adentro. Durante mucho tiempo, quizás sin notarlo, hiciste del otro tu centro de gravedad. Tus emociones orbitaban alrededor de esa presencia, sus palabras definían tu día, su atención sostenía tu autoestima, sus silencios activaban tus inseguridades. Pero ninguna estructura puede sostenerse si su base está fuera de sí misma. Maslow lo explicaba con claridad. Cuando las necesidades básicas están cubiertas, el ser humano puede aspirar a algo más alto, a la plenitud, al sentido, al propósito. Pero cuando colocamos el amor romántico en la base de nuestra pirámide, todo se distorsiona. Buscamos estabilidad en lo que por naturaleza es incierto. Y nos rompemos cada vez que esa ilusión se tambalea. Por eso, el desapego no es solo dejar ir al otro. Es una reconstrucción interna. Es elegir volver a ti como fuente primaria de amor, seguridad y pertenencia. Es reencontrarte con tu centro. Con ese núcleo que no depende de validaciones externas para sentirse valioso. Que no necesita ser elegido por alguien más para sentirse completo. Este proceso puede ser doloroso, porque implica reconocer cuánta responsabilidad emocional colocaste en manos ajenas. ¿Cuántas veces te traicionaste solo por conservar un vínculo? ¿Cuántas veces te abandonaste por miedo a ser abandonado? Pero también es profundamente liberador. Porque cuando construyes tu base emocional dentro de ti, ya no hay terremoto externo que pueda destruirte. En el camino del desapego, necesitas hacer de ti un refugio. Un hogar emocional. No perfecto, pero real. Un lugar donde tus heridas puedan respirar sin vergüenza. Donde tus miedos no sean condenados, sino comprendidos. Donde tu soledad no sea castigo, sino compañía elegida. Porque cuando te habitas con amor, todo cambia. Una forma práctica de iniciar esta reestructuración es preguntarte, ¿qué estoy esperando que el otro me dé, que no me he dado yo? ¿Reconocimiento? ¿Atención? ¿Cuidado? ¿Confianza? Luego, empieza a ofrecerte eso cada día. En pequeños actos, en rituales personales, en gestos de compasión hacia ti mismo. El desapego no es una renuncia fría, es una elección cálida de volver a tu eje. Cuando tu base emocional está adentro, el amor deja de ser necesidad y se convierte en elección. Ya no eliges por miedo a estar solo, sino por deseo genuino de compartir desde tu plenitud. Y si alguien se va, duele, sí. Pero no te desmoronas. Porque tú ya no eres una casa construida sobre la arena de la dependencia, sino sobre la roca firme del amor propio. Este es uno de los mayores regalos del desapego emocional, recuperar tu soberanía interior. Dejar de vivir a merced de las mareas afectivas. Convertirte en tu propio sostén. Porque nadie puede darte lo que tú no has decidido darte. Y cuando eso ocurre, cuando realmente haces de ti tu centro, entonces, y solo entonces, estás listo para amar sin perderte. Clave 7. Cuida tu diálogo interno. Jung afirmaba que nuestra mente es como un escenario lleno de voces, símbolos y tensiones internas. Algunas de esas voces nos alientan. Otras nos limitan. Y muchas de ellas ni siquiera son nuestras, son ecos de la infancia, de figuras de autoridad, de creencias heredadas. Tu forma de hablar te condiciona tu proceso. Si te juzgas, te saboteas. Si te comprendes, te reconstruyes. El diálogo interno es esa conversación constante que tienes contigo mismo, incluso sin darte cuenta. Es la narrativa silenciosa que se activa cuando fracasas, cuando extrañas, cuando recuerdas. ¿Qué te dices en esos momentos?
¿Te culpas? ¿Te hablas con dureza? ¿Te repites que no vales, que no eres suficiente, que nadie te amará igual? Si es así, no estás sanando, estás hiriéndote más. Identificar tu crítico interior es un paso vital en el desapego emocional. Esa voz que te juzga por no haber superado aún la ruptura, por haber dado demasiado, por haber sido débil. Esa voz que te exige resultados inmediatos, que no tiene paciencia con tu duelo, que compara tu proceso con el de otros. Esa voz no es tu esencia, es un personaje que aprendiste a interpretar para sobrevivir. Jung hablaba del arquetipo del sabio interior. Ese que todos llevamos dentro, pero que muchas veces está sepultado por la voz del juez. El sabio no castiga, guía. No exige, acompaña. No repite lo que te dijeron cuando eras niño, te susurra lo que necesitas escuchar ahora para sanar. Reemplazar al crítico por ese guía es una forma poderosa de recuperar tu centro. Cada vez que notes que te estás hablando con dureza, detente. Respira. Y pregúntate, ¿esto que me digo, se lo diría a alguien que amo? ¿Se lo diría a un amigo que está sufriendo? Si no, cámbialo. Sustituye el juicio por comprensión. La culpa por responsabilidad. La exigencia por compasión. Porque tu mente también necesita aprender a soltar. El desapego no es solo emocional. Es también mental. No basta con dejar ir al otro si sigues atado a una narrativa que te encierra. Tu libertad empieza cuando eliges contarte tu historia desde otro lugar, uno donde no eres víctima ni culpable, sino un ser humano en proceso, en camino, en reconstrucción. Una herramienta poderosa es la escritura. Lleva un diario donde registres lo que te dices cada vez que recuerdas a esa persona. Luego, responde desde tu guía interno. Verás cómo cambia tu energía cuando tu voz interna deja de ser un eco del pasado y se convierte en un ancla para el presente. El diálogo interno es el terreno donde se siembra tu autoestima. Si te hablas con violencia, tu alma se encoge. Si te hablas con ternura, floreces. Porque en el fondo, no se trata solo de dejar ir al otro. Se trata de dejar de abandonarte a ti. Y tu voz interna puede ser el puente entre la herida y la sanación. Clave 8. Honra lo vivido, sin quedarte a vivir allí. El pasado tiene el poder de enseñarte. O de encadenarte. Todo depende de cómo te relacionas con él. Hay quienes se quedan atrapados en la nostalgia, visitando mentalmente los mismos recuerdos una y otra vez, como si pudieran cambiar el final. Otros, en cambio, eligen honrar lo vivido sin convertirlo en su única narrativa. Desapegarse emocionalmente no significa borrar lo que pasó. Significa dejar de cargarlo con dolor. No se trata de olvidar, sino de integrar. El amor que diste fue real. Las risas, los momentos compartidos, las ilusiones. Todo tuvo un valor. Pero ahora te toca transformar ese capítulo en parte de tu historia, no en el centro de ella. Jung hablaba del proceso de individuación como una alquimia interna, una transmutación del dolor en sabiduría. Honrar lo vivido es parte de ese proceso. No niegas lo que sentiste, pero tampoco te aferras. No rechazas los recuerdos, pero tampoco los conviertes en refugio. Aprendes a mirar hacia atrás sin que se te humedezcan los ojos. Una forma de honrar tu historia es agradecer lo que te enseñó, incluso si dolió. ¿Qué descubriste sobre ti? ¿Qué partes tuyas salieron a la luz en esa relación? ¿Qué errores no quieres volver a repetir? El vínculo pudo haberse roto, pero el aprendizaje permanece. Y eso ya es semilla de evolución. El problema aparece cuando el recuerdo se convierte en prisión.
Cuando revisas fotos, mensajes, conversaciones como si fueran puertas que pueden abrirse de nuevo. Pero el pasado no es una puerta, es un espejo. Te muestra quién fuiste, no quién eres hoy. Y quedarte allí no es fidelidad. Es autoabandono. Ritualizar el cierre puede ayudarte a soltar. Escribir una carta que no enviarás. Crear un objeto simbólico que represente ese vínculo y luego enterrarlo, quemarlo o dejarlo ir con el agua. Lo simbólico habla con tu inconsciente y muchas veces es ahí donde el apego sigue vivo, aferrado a lo no resuelto. Honrar lo vivido también es hablar de ello sin perderte en ello. Contarlo sin justificarlo. Recordarlo sin repetirlo. Y poco a poco, notarás que el dolor ya no es un puño cerrado en el pecho, sino una cicatriz que dejó de doler. Porque integraste la experiencia, la dignificaste, le diste un lugar. Y luego seguiste caminando. No eres solo lo que viviste. Eres lo que decides hacer con eso. Cuando eliges avanzar sin negar lo que sentiste, te conviertes en alquimista de tu historia. Porque honrar lo vivido no es quedarte a vivir en el pasado. Es decirle gracias y luego abrir la puerta a lo nuevo. Clave 9. Rompe patrones inconscientes. Carl Jung hablaba del círculo del destino para referirse a esa repetición de historias emocionales que vivimos sin darnos cuenta. Relaciones que cambian de rostro pero no de dinámica. Vínculos que empiezan distintos, pero terminan igual. Hasta que los hacemos conscientes, los patrones inconscientes siguen dirigiendo nuestra vida desde las sombras. El problema no es que te duela una ruptura. El problema es que ese dolor te resulte familiar. Que una y otra vez caigas en relaciones que activan las mismas heridas, el miedo al abandono, la necesidad de aprobación, la idealización, el silencio forzado. Cuando algo se repite demasiado, no es coincidencia, es señal de que hay una lección pendiente. Tu historia emocional tiene un guión. Y muchas veces ese guión fue escrito en la infancia, en el hogar, en las primeras experiencias de amor o rechazo. Lo triste es que, si no lo reconoces, lo sigues actuando en piloto automático. Lo esperanzador es que, una vez que lo ves con claridad, puedes transformarlo. Romper un patrón no es solo evitar a cierto tipo de personas. Es ir más profundo, preguntarte qué parte de ti elige ese vínculo, qué vacío intenta llenar, qué promesa inconsciente intenta cumplir. Es dejar de preguntarte por qué siempre te pasa lo mismo. Y comenzar a preguntarte qué necesitas aprender de eso. Una herramienta poderosa para detectar estos ciclos es el análisis de tus relaciones pasadas. No desde la culpa, sino desde la observación honesta. ¿Qué te atrajo? ¿Qué te mantuvo ahí? ¿Qué parte tuya se sentía viva en ese vínculo y qué parte se anulaba? Esta mirada no es para juzgarte, sino para iluminar lo que antes era invisible. El inconsciente no busca castigarte, busca completarte. Proyecta en tus relaciones todo lo que no has integrado. El círculo del destino no es una trampa eterna, es una invitación insistente al autoconocimiento. Porque cuando ves el patrón, ya no eres víctima del destino. Eres autor de tu historia. Reescribir tu guión emocional implica también modificar tu forma de elegir, de vincularte, de comunicar tus límites. Es decirle a tu inconsciente, ya no necesito repetir esto para sentirme digno de amor. Ya entendí. Ya aprendí. Ahora elijo diferente, desde la conciencia y no desde la carencia. Romper patrones inconscientes no es un acto aislado, es un proceso continuo de atención interna. Pero cada vez que lo haces, no solo te liberas tú. También sanas una cadena generacional. Porque muchas de estas repeticiones no comenzaron contigo.
pero sí pueden terminar contigo. Clave 10. Transforma la soledad en espacio sagrado. La soledad no es abandono. Es regreso a casa. Jung decía que el alma necesita silencio, ritual, introspección. Que no se encuentra en el ruido del mundo, sino en la profundidad de su propio misterio. Cuando alguien se va, queda un vacío. Pero ese vacío no es ruina, es terreno fértil. Y si lo cultivas con conciencia, puede convertirse en el espacio más sagrado de tu vida. Por mucho tiempo, se nos enseñó a temer la soledad. A verla como fracaso, como castigo, como carencia. Nos enseñaron a definirnos por quien nos acompaña, no por quienes somos cuando nadie nos mira. Pero la soledad fértil no es aislamiento, es comunión contigo mismo. Es el lugar donde el alma deja de mendigar y empieza a recordar. El desapego emocional, cuando se atraviesa con presencia, te devuelve a ese lugar. A ese templo interior donde ya no necesitas ser amado para sentirte valioso. Donde el silencio no te aterra, sino que te sana. Donde descubres que hay una versión tuya que solo florece cuando dejas de distraerte con el afuera y empiezas a habitarte por completo. Haz de ti tu propio refugio. No como un acto de defensa, sino como un gesto de reverencia. Camina contigo. Escucha tu respiración. Crea rituales que celebren tu renacimiento, un té al amanecer, una vela encendida cada noche, un cuaderno donde escribas lo que sueltas y lo que recuperas. El alma necesita símbolos. Y tú puedes crear los tuyos. Hay una verdad profunda que pocos se atreven a mirar de frente, no se trata solo de dejar ir a alguien. Se trata de reencontrarte con la parte de ti que habías dejado atrás por estar con ese alguien. Esa parte que ahora vuelve a tocar la puerta. Que quiere bailar, crear, sentir, respirar. Que quiere decirte, aquí estoy. Gracias por volver. Cuando haces de la soledad un espacio sagrado, dejas de correr. Dejas de buscar afuera lo que ya empieza a nacer dentro. Y entonces ocurre la magia, lo que parecía ausencia se convierte en presencia. Lo que parecía pérdida, en oportunidad. Lo que parecía final, en umbral. Porque ese espacio que dolía ahora respira. Se ilumina. Te revela. El alma no quiere olvidar. Quiere comprender. Si has llegado hasta aquí, no es solo porque querías soltar a alguien. Es porque, en el fondo, anhelas encontrarte. Porque sabes que aunque a veces lo olvides, tu historia no termina en una despedida, sino que apenas comienza cuando decides volver a ti. El desapego emocional no es el fin del amor. Es el inicio del amor consciente. No es borrar lo vivido, sino liberarlo del dolor. No es endurecerte, sino dejar de fragmentarte. Porque mereces amar sin miedo, recordar sin anclarte y soltar sin romperte. Nadie puede cerrar tu ciclo por ti. Nadie puede caminar tu duelo, ni abrir tus ojos a tu verdad. Pero hoy, al escuchar estas claves, has dado un paso sagrado, has elegido mirar hacia adentro. Y en ese acto, ya estás sanando. Tu alma no necesita olvido, necesita integración. No necesita distracción, necesita silencio. Y en ese espacio que deja el desapego, si tú lo cuidas, puede florecer algo inmenso, libertad, claridad, plenitud, vida. Y si estás aquí, leyendo o escuchando estas palabras, no es casualidad. Es porque una parte de ti ya comenzó a despertar. Esa parte que se cansó de sobrevivir en modo automático, que presiente que hay algo más allá del dolor. Más allá de esta historia que creíste que te definía. Y ese algo no está afuera.
Ese algo eres tú. En tu forma más auténtica, más libre, más despierta. Si algo de lo que escuchaste hoy tocó una parte sensible en ti, si estas palabras te dieron claridad, alivio o simplemente una pausa en medio del torbellino emocional, te invito a dejar una huella simbólica en los comentarios. Escribe. Hoy dejo de revivir la historia y empiezo a escribir mi verdad. No es una frase cualquiera. Es un acto de presencia. Un compromiso silencioso contigo mismo. Una señal, para ti y para otros, de que estás eligiendo el camino del coraje, el de mirar hacia adentro, el de dejar de huir, el de transformarte desde la raíz. Ese comentario puede ser faro para quien aún camina en la oscuridad. Un gesto pequeño, pero lleno de significado. Porque al escribirlo, estás diciendo sin gritar: estoy listo para dejar de depender. Para dejar de repetir. Para sanar desde la verdad. Recuerda, no estás roto. Estás despertando. No eres débil por sentir. Eres inmensamente fuerte por atreverte a sentirlo todo con conciencia. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por darte este espacio. Y si este mensaje encendió algo dentro de ti, suscríbete, comparte este video con alguien que necesite un abrazo para el alma y acompáñanos en los próximos encuentros. Porque sanar no siempre es un camino fácil, pero sí puede ser un camino compartido. Y cada vez que tú eliges despertar, estás ayudando a despertar al mundo. Nos vemos en el próximo video.